es realmente un estrés al sistema institucional que solo la necesidad imperiosa de Cristina Fernández de Kirchner en sus propias batallas puede eventualmente justificar. Me da mi impresión. Acá también la gran preocupación es cómo sigue esto, ¿no? Porque si bien hay denuncias penales, hay pedidos de juicio político, digo, son todas esas instancias que uno ve hoy por hoy difíciles. Sí, hay en lo que es la causa, a ver, es muy sencillo. Si no acata, primero, bueno, dijo que va a ir a recusar a los jueces, va a hacer la revocatoria in extremis, que son todas cuestiones procesales que las puede hacer cualquier abogado que trata de aletargar los plazos procesales, lo hace. Empezás a meter recursos, a meter lo que sea con tal de aletargar los tiempos. Pero ¿qué pasa? Acá estamos hablando de plata. A diferencia del fallo Sosa, que incumplió el kirchnerismo en su momento, del procurador de Santa Cruz, que se hablaba de una persona, en este caso estamos hablando de sumas de dinero. ¿Qué pasa? Cuando hay sumas de dinero, existe lo que se conoce como astreintes. O sea, el gobierno hoy está en deuda. Si no paga, entra en deuda. ¿Qué pasa con esa deuda? Cada día que no paga, empiezan a correr lo que se llaman las astreintes, que vendrían a ser como intereses. Más punitorios. Entonces, claro, son intereses punitorios. Entonces, cada día que no pague va a sumar cada vez más plata. Si hoy dice, yo no te puedo pagar esto porque para mí hoy esto es imposible pagártelo, mañana va a ser peor. Entonces, al gobierno hoy le conviene pagar. Porque además, como lo explicábamos ayer, estamos hablando de una medida cautelar, ni siquiera es la cuestión de fondo. Pero la respuesta no es una respuesta pensada en los números, es una respuesta política. Claro, obviamente, Paulino. Entonces, pero se perjudican ellos. Algún sector del gobierno creerá que saca rédito. Sí. Guado de Pedro decía esto ayer, por ejemplo, comparaba el fallo de la Corte, a la que consideran adversa, opositora, casi un brazo político armado de la oposición, en términos del oficialismo. Decía, no puede ser que si se pierde una discusión en el Congreso vayan a golpear las puertas del cuarto piso de la Corte Suprema, en la que conoce bien Guado por otra parte, como antes se iban a golpear las puertas de los cuarteles de los militares. Valdría la pena decir que varios peronistas fueron a golpear puertas también, ¿no? Igual es gravísima la comparación que está haciendo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Extemporánea y al mismo tiempo imposible de asimilar. Exacto. Acá lo que hay es un planteo jurídico respecto a la constitucionalidad de una norma. El control de constitucionalidad está en la Constitución, le corresponde a los jueces. No puede gustar más o menos. Es la Constitución que tenemos. Le corresponde a la Corte. En este caso. Y hacia allí fue Rodríguez Larreta, como hacia allí fueron otros gobernadores en otros tiempos. De otros signos políticos, inclusive, socialistas de Santa Fe, peronistas de Córdoba, para María Eugenia Vidal, que cambien las resoluciones del gobierno de, por entonces, Cristina Fernández de Kirchner, que había tomado Néstor Kirchner en 2005. La propia María Eugenia Vidal, buscando el Fondo de Reparación Histórica, de actualizarlo, del conurbano para la provincia de Buenos Aires, cosa que logró. Hay un tuit muy interesante de el que fuera ministro de Economía, Hernán Lacunza, sobre el cierre de la gestión de Macri, que fue el ministro de Economía de María Eugenia Vidal durante más de 3 años. Ese tuit da cuenta de aquella decisión que fue a buscar Vidal. Si querés ponerlo, Rafa, porque sirve para poner. En 2017, Vidal y Macri recuperaron fondos para bonaerenses. 263.000 millones anuales. Ley del Congreso, consenso con gobernadores. Asfalto para siempre. En 2021 quitan a Porteño 154.000 millones que Rodríguez Larreta defendió en corte. Decreto, banquina, hay que devolverlos. Porque efectivamente fue por decreto. Exacto. Fue unilateral. Entonces, eso es lo que se objetó. Después la resolución fue por unanimidad la resolución. Exactamente. Fue por ahora, también una cosa que me parece disparatada, digo, que tiene que ver con esto de recusar a la Corte Suprema. Digo, ¿se puede recusar a la Corte? Hoy por hoy es extemporáneo. Digo, lo tendrían que haber hecho antes. El día 1. Sí. De hecho, a Rosati en su momento lo habían recusado. ¿Y quién los reemplaza? Digo, ¿quién reemplaza un Son con jueces. El año pasado, y lo contábamos este año acá nosotros, se terminaron sorteando con jueces por la causa de espionaje. Porque todos los jueces de la Corte no podían intervenir, entonces terminaron interviniendo con jueces. Se sortean de todas las cámaras federales jueces que van a intervenir haciendo de los jueces de la Corte. Y ellos son los que resuelven. Ahora, si lo hubiesen hecho antes, digo, ¿con qué argumento pueden recusar a los jueces de la Corte? En ese momento no tenían argumentos, por eso no lo hicieron, tampoco los tienen hoy. Pero tampoco los tienen hoy, digo. Están buscando comprar tiempo. Claro. Lo que decía Lourdes,
como todo abogado litigante, Sí, es estirar los tiempos. estirar los plazos de manera tal de que no me rija la decisión, pero la decisión está en Pero firme. es que eso no me parece mal, Paulino. ¿Sabes lo que me parece mal? Que salgan a decir, no vamos a acatar el fallo de la Corte. Quédate, como dirían los chicos musarela, callado, y andá y presentá los recursos y ganate el tiempo. Pero no hagas este escándalo jurídico, político, porque es como decías vos en un comienzo, la judicialización de la política, la politización de la justicia. Es todo lo que se está mezclando todo hoy en día. Esto nunca pasó. Esto es Vos directamente la judicialización antidemocrático. la tenías hasta que llegaba a la Corte. ¿Sí? Cuando la Corte establecía una manda, después te podía gustar un más. Macri podría haber dicho, desconozco porque esto atenta contra mi presupuesto y el de mi gobierno. Hubiera sido un escándalo. Paulina, ¿vos te Fue un acordás? escándalo cuando quiso nombrar por decreto integrantes del Superior Tribunal de Justicia para la propia coalición y lo mandó por pliego al Congreso y el Senado los validó. Bueno, está Lorena Tocci, no quiero demorarla más, abogada constitucionalista. Lorena, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerla. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino. ¿Tiene alguna lectura posible de todo lo que estamos vivenciando o es demasiado simple? No, tal vez es simple, pero se complica, como muy bien ustedes describieron, con otras intenciones. Me gustaría marcar algunos puntos sobre el camino procesal a seguir, que creo que es lo más relevante. Los caminos políticos más o menos los podemos adivinar. Si bien es cierto que todos los abogados sabemos que tenemos algunos recursos de último momento, el recurso in extremis es un recurso muy excepcional, es un recurso de último momento en situaciones muy dramáticas. También es cierto que la jurisprudencia de la Corte establece una admisibilidad absolutamente excepcional al recurso in extremis frente a sentencias definitivas o frente a sentencias vinculadas con medidas cautelares. Lorena, perdón, te hago un punto ahí. ¿Qué es el recurso in extremis? Digo, para aquellas personas que no conocemos esos términos jurídicos. Gracias, Eleonora, iba a decir eso. Es un recurso de último momento. Es cuando no me queda absolutamente nada más que hacer. Yo puedo plantear ante un tribunal un recurso que tenga como objeto solucionar rápidamente una situación extrema. Claro. Exacto. Ahora voy a las condiciones de procedencia. No necesariamente, la Corte siempre habla de error ostensible o error de hecho. Por eso lo unen con el término revocatoria. Una revocatoria es un recurso que se plantea ante el mismo tribunal que dictó esa sentencia y vos le decís revocala porque hay un error. Se dan cuenta que cuando hablo de error, es error. No es porque no me gusta, porque los argumentos no son válidos. Yo no voy a refutar una sentencia en términos de fundamento, sino detecto un error y pido que se corrija. Está bien. Es el error procesal. Sería un error técnico procesal. O un error de apreciación. Claro, está bien. Por ejemplo, supongamos que el caso tratase sobre un accidente de trabajo y hacen referencia a un accidente automotor. Estoy haciendo un error muy ostensible, muy burdo. Tiene que ser muy burdo. No puede ser un intento, un manotazo de abogado. Lo quiero decir en términos más claros para que se entienda. Si bien es cierto, como recién antes decían, los abogados tenemos todos los últimos recursos, los abogados, o por lo menos la forma en la que yo ejerzo el derecho y lo enseño, tenemos que tener en cuenta cuándo un recurso es factible de caminar y cuándo no lo es. Entonces, este tiene muy pocas chances de ser admitido, porque en realidad únicamente te lo van a admitir si vos acreditas la existencia de un error ostensible o de hecho. Esa es la jurisprudencia de la Corte, que lo ha admitido en contadísimas excepciones. Acá no ves la endija por la cual pueda prosperar, porque además la Corte le dio un plazo para que se pusieran de acuerdo, se abrió una mesa de negociación, esa mesa de negociación quedó trunca, frustrada, no hubo acuerdo, por lo tanto en algún punto tiene que resolver. Esto es como cuando las partes no se ponen de acuerdo, al final del camino el juez ordena un expediente. Es exacto lo que decís, el caso de Moró estuvo mucho del primer tiempo procesal del caso es por las audiencias que fijó la Corte para lograr una especie de mediación. Porque claramente, como ustedes también dijeron hace un ratito, que yo los estaba escuchando, la política fracasa y se judicializa un problema político, claramente. Ahora, el origen político de este conflicto, como tantos otros, no nos tiene que hacer perder el norte de cuáles son las reglas procesales para resolver judicialmente un conflicto político. Y las reglas procesales son una sentencia dictada por la Corte en competencia originaria, ya sea ante una medida cautelar o una sentencia definitiva, como regla general, no es susceptible de ser revisada por ningún tipo de recurso. Esa es la regla general.
Y Lorena, bien comprendido esto que estás explicando también, digo, ¿hay herramientas previstas para desacatar un fallo de la Corte Suprema? ¿Desoír un fallo de la Corte Suprema? Bueno, ¿hay alguna consecuencia? Bueno, desde el punto de vista procesal, dentro del expediente de la Corte, lo que debería hacer el lunes, porque hoy es inhábil, el gobierno de la ciudad es informar si le transfirieron los fondos o no. Sí. Y pedir que se intime al cumplimiento de la sentencia. Y ahí aparecen las medidas de embargo, que son particulares, porque estamos hablando de un embargo contra el Estado. Y seguramente el gobierno nacional, ustedes corríjanme si esto ya lo definieron, porque vieron que es minuto a minuto, presentará el lunes este recurso de revocatoria in extremis. La Corte va a tener que resolver eso. Yo ya sé que desde ayer se dispararon en forma paralela las decisiones políticas frente al anuncio del desacato, que creo que se hizo después de la conferencia de los gobernadores, y desobediencia y las cuestiones penales. Pero yo necesito que eso se materialice. Yo necesito, quiero decir esto, los juicios se resuelven sobre la base de hechos comprobables. Vieron que hoy a la mañana dijeron que lo que dijeron ayer no lo dijeron. Entonces yo necesito probar el incumplimiento y el desafío a la autoridad de la Corte, en el sentido de yo digo y hago, no lo voy a cumplir. Este fallo es de cumplimiento imposible, es una afrenta a los demás poderes. Entonces yo sería un poco cuidadosa en ese sentido. Después, cuando se materialice el incumplimiento y no solamente sea jactancia, sino sea un hecho comprobado, el desafío, el desacato y el incumplimiento, va a tener andamiaje, porque si no nos quedamos siempre en la puerta. Lorena, te saco un instante del tema, te pongo en otro tema, porque hoy a casi, yo diría, las 10 de la mañana se hizo una conferencia de prensa y se dejó de lado el acampe que se tenía en Plaza de Mayo por parte de los que estaban pidiendo por el indulto a Milagro Sala, la Tupac Amaru y otros sectores. Todo esto a razón de lo que anticipamos en exclusiva nosotros